A partir de 1995 y luego de 9 años de crecimiento, la economía uruguaya se estanca. Las investigaciones revelaron un aumento sostenido de la fragmentación social y la desigualdad. La sociedad hiperintegrada construida en la primera mitad del siglo XX llevaba décadas deteriorándose. En ese contexto, dos referentes de la canción de autor local desarrollan aspectos fundamentales de su obra. En 1989, Fernando Cabrera regresa al país luego de vivir 2 años en Bolivia y graba el disco El tiempo está después. No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. No hay antes, ni luego, ni tal vez. No hay lejos, ni viejo, ni jamás. En esta olvidada invalidez. Todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Te apuesto mi vida una vez más. Aquí no hay durante ni después. El disco Fines, que es el posterior a El tiempo está después, y es un disco, sí, que yo lo recuerdo con gran estima, porque me veo ahí también muy experimental, incorporando instrumentos del área académica, violonchelos, violines, cosas así. También Mateo como percusionista, que lo convoco para tocar en algunos temas, que estaba Echenique de baterista y Mateo de percusión. Mateo era un brillante percusionista, no siempre se habla de esto. Al mismo tiempo que me pone una cadena, ahuyenta miedo que tranca mi libertad. Se quedaría por siempre conmigo adentro, pero sabe que no hay modo de echarse atrás. Para la generación de la resistencia a la dictadura hubo todos procesos de reacomodación diversos. En varios hubo periodos como de retracción de la actitud activa. Hubo mayor continuidad en casos como Fernando Cabrera, pero siempre con un perfil muy bajo, que no le significó de todas maneras una baja de la respuesta del público. Al contrario, se le produjo un incremento de una respuesta en lo cualitativo, no necesariamente en lo cuantitativo, pero que ha ido generando un aura de enorme prestigio y de muy lindo reconocimiento a sus virtudes de calidad, de decantación, de refinamiento, de búsqueda de lo esencial, de riesgo. Hay quienes intentan remontar un barco, hay quienes intentan sumergir mi voz, hay quienes se creyeron conquistadores. Nosotros teníamos una grabación un 2 de noviembre de 0 a 4 de la mañana, o sea, típico de nosotros, grabar en ese horario, porque no había otro. Y le dijimos, Fer, ¿no querés ir al estudio de grabación y meter algún pique? Vamos a hacer un tema que se llama Desconsolados 2, que tiene algo que ver con, no tiene nada que ver con como lo de Consolados, pero capaz que se le ocurre algo ahí en el estudio mismo. Y en efecto se le ocurrió y definió mucho el tema. Y metió una voz impresionante. Para ti, para nadie, para ella y alguno, y por los que no tienen canción, no importa que no escuchen esta voz. El 12 de septiembre de 1990, Fernando Cabrera y Eduardo Darnoyans agotaron las entradas en 48 horas para el espectáculo Ámbitos, realizado en el Teatro Solís. El show se repitió en 1994 y marcó la vuelta de la música popular a ese escenario después de 20 años. Sufro el dominio de los domingos, son como adelantos de Navidad. Temo al fascinio de la verdad. Hubo un comienzo y habrá un final. La, la, la.
En 1990 fue la primera vez que toqué en el Solís, por lo menos haciendo mis canciones y mis cosas con Eduardo Darno-Jans. Fueron muy disfrutables, era tuya y mía, eran bárbaros. Darno y yo teníamos una muy fuerte amistad y mucha cercanía también de intereses musicales y estéticos. La plata suave de tu frente duplica el sol. Guarda tu boca, el pliegue francés de la cosmética de Mallarmé. Pero me acuerdo que un día voy a ver a Fernando Cabrera por tercera vez en la semana o por octava vez en el mes y me dice: Fernando, ¿qué estás haciendo acá? Me dice: ¿otra vez? Me dice por acá. Y claro, yo un estudiante de medicina y le digo: sí. ¿Y qué estás haciendo? Me dice Fernando. Me dice: mirándote la mano derecha, le digo a Fernando. Y me dice Fernando: ¿no tenés nada mejor que hacer? Me dice Fernando. Conocerse, claro está, que necesita su tiempo, con años que albañilean y años de derrumbamiento. En mayo de 1991, la música popular se vistió de etiqueta. Eduardo Darno-Jans presentó el espectáculo Noches Blancas en el Teatro Solís. Tanto más que el hondo hueso. A mí me acuerdo del Solís, que yo hice que estaba de smoking. Curioso, porque me mandaron a mí ponerme un smoking blanco y los músicos estaban de smoking negro, aunque estaban de campeones, ¿no? Yo no estaba de campeones. Se detienen en las plazas como esperando la noche, con los ojos fugitivos y las sienes en desorden. Era difícil tocar con él porque, claro, yo nunca improvisé con el Darno. Tocaba lo que se ensayaba hasta la última nota, ¿no? Con Fernando Cabrera fue igual, de no improvisar mucho lo que se tocaba, sino, entonces, claro, había más cuidado, ¿no? Tenías que estar más cuidadoso, había muchos momentos de silencio. Distinto a tocar con Mateo o con Osvaldo, que son más de improvisar, ¿no? Entonces ahí si te equivocás no pasa nada, porque como me enseñó Osvaldo, si tocas una nota mal, la de al lado está bien, entonces pasas rápidamente a esa. Nadie se da cuenta, es una nota de paso a la que va a estar bien. Habitantes del olvido, pasajeros de la nada, pobladores del silencio, entristecido de las casas. Hubo un tipo que en determinado momento me gritó: sufrí, Darno, sufrí. Ya no era la cosa así. Yo estaba disfrutando de un recital. Estaba haciendo lo que dijo un crítico, Raúl Forlán Lamarque. Dijo: yo parecía un crooner. Crooner es la palabra que se utiliza para definir, la palabra que es inglesa, para definir un cantante que está entre una parte y la otra de una orquesta de jazz tipo Glenn Miller. O sea, un crooner podría haber sido Frank Sinatra en su primera época, por ejemplo. Y bien, o sea, yo entendí que yo podría ser un crooner. ¿Cómo no? Darno era de los pocos tipos que se paraba en un escenario, era un actor y creó su personaje Darno, ¿no? Que se permitía hacer aquello que de repente un uruguayo medio no se pudiera permitir. Vestirse de determinada manera, subir con un vaso al escenario, ¿no? Moverse de determinada manera, ¿no? Lo veo al Darno como un caballero antiguo, ¿viste? De la corte de Inglaterra, no sé. Y además le gustaban esas historias también, ¿no? Como si hubieran encajado acá en un tiempo que no era mucho el de él. Igual que Mateo, pero diferente, ¿no? Mateo como del futuro y él como de atrás. Yo no sabía que yo estaba copiando una cosa que se llamaba música modal, que después lo aprendí a través de los maestros como Corina Aronian y demás, o Graciela Parasquevaís, los profesores, los tipos que te definían,
no, esto es esto y esto es aquello, pero por la voz de la senda, digamos, ¿no? La voz de la senda del maestro, que era modal, era medieval. Él marcó su línea y bueno, vengo por acá y voy por acá, ¿no? Al punto de, en épocas politizadas en donde capaz que a los rockeros se le veía un poco raro el cantar con dejos country, ¿no? Pero lo interesante, como todo tipo inteligente y demás, es traer a lo country para acá, ¿no? O sea, usar ciertas coordenadas, como él decía, ¿no? Yo en realidad empecé intentando cantar como Bob Dylan y me salió mal, decía, ¿no? Parece que el juez le dijo: usted se marcha de acá. No puede aquí quedar nadie que toque música en vivo. El disco Fines, la intención fue hacer un poco más de arreglos con instrumentos del área también de la orquesta sinfónica. Me veo todavía sentado, semi acostado, sentado así contra el respaldo de la cama, con los cuadernos de partituras y el grabadorcito, y pensando y anotando y viendo qué hacía el violonchelo y que acá voy a poner un corno inglés. La calle se empieza a incomodar, el baile del año terminó. Acercarme un poco al mundo de ciertos discos de Jobim o de Piazzolla, donde aparecen esos timbres, era un poco mi inquietud, mezclar la canción pop con timbres del ámbito sinfónico. Acá no hay tango, no hay tongo ni engaño, aquí no hay daño que dure 100 años. La melodía, tarara, 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 tiene algo tomado un poco del chico del candombe, de la rítmica del chico. Y el acompañamiento, toda la estructura armónica de abajo de la melodía, parece que fuera, yo que sé, un concierto grosso, ¿viste? Del año, no sé, de Albinoni, de Marcello, de Vivaldi, parece que fuera eso. Es como una mezcla del mundo del barroco europeo con la métrica del candombe en la melodía. Es algo así. No sé si consciente, así lo siento yo que es, ¿no? Deja no me lo repitan más. Nosotros y ellos, vos y yo. Que nadie se ponga en mi lugar. Que nadie me mida el corazón. También tenemos a nuestro pasado una cantidad muy rica de estructuras y fórmulas y de géneros, como el estilo, la cifra, la vidalita, la huella, el gato, que son géneros hermosos y que un poco se van dejando de hacer. A mí me daba pena eso. Yo alguno de esos he hecho. Ahí está de nuevo esa cuestión, ¿no? De no ir al pasado a copiar las cosas por el temor a aquello, ¿no? De violar la identidad, cuando la identidad es móvil y los insumos para esa identidad es un conocimiento real, ¿no? Profundo de lo ocurrido, y que eso aparezca de una manera, ¿no? Esa imagen que yo alguna vez he dado, ¿no? Que en el nieto aparezcan los lunares de los abuelos, pero el nieto no es el abuelo, pero sí tiene su forma de caminar. Vidalita fea, Vidalita, que nadie te canta. Y cuando voy a hacer un nuevo disco, que ya es el año 95, Río, era la época que empezó a venir acá de vuelta el Pájaro Canzani, que hacía muchísimos años que no venía al Uruguay, como 20, yo qué sé. A él se permitió sugerirme que por qué no hacía un disco más pop yo. O sea, él se ve que no le gustaba mucho Fines y el dirigible y eso. Y entonces yo le di bolilla. Me propuse hacer un disco más pop, más luminoso, más rockero. Cuando quise salir del hotel, la puerta del mundo estaba cerrada. Entonces volvió y un día nos juntamos en un apartamento y yo le mostré a ver qué le parecía Río, ¿no? Y yo esperaba que él me lo aprobara, me dijera, bien, me seguiste mi consejo. Entonces lo escuchábamos en silencio así, y cuando termina el disco me dice, otra vez. Virginia, cara lavada, silencio, tus pasos. La vida es larga y ofrece tristeza y disparate sin par. Tengo miedo
ocasión se puede escapar. Vigilia. Y yo creo que Río fue un poco el comienzo de un periodo así, de buscar un poco más de la alegría de vivir y de tocar otros temas. Sucedió, después de tanto tiempo sucedió. Sí, yo quería que hubiese un poco más de electricidad en Río, y más baterías, y más el pulso o la tímbrica del rock, que a mí siempre me gustó, forma parte de toda mi discografía, ¿no? El rock siempre está presente, no con la idea de hacer rock, sí tomando elementos del rock. Después del disco Río, llega Ciudad de la Plata, marcando una de sus etapas más experimentales. Hay algunas canciones en ese disco que son experimentales, que rompen un poco con la fórmula clásica de la canción, son más extensas, tienen más partes. Hay influencias nuevas que yo estaba ahí experimentando o recibiendo. De hecho, yo un año antes o dos había sido jurado del carnaval, jurado de letras, que yo no tenía tanta información de carnaval. Fue un sacudón para mí. Al año siguiente, cuando grabo ese disco, hay una canción sobre todo, que es una canción muy extensa, que tiene como 9 minutos, y en donde, o sea, no es que yo haya querido hacer algo parecido a los parodistas o parecido a los humoristas, no tomé nada en concreto, pero sí el espíritu de que hay personajes, de que pasan cosas, de que cambia de ritmo, de que hay humor. Gracias a la pobreza soy consumidor de perfil bajo, y eso me hace sentir alguien. Acá en mi toldo el mundo hace un esquive. Me impongo sentir esa responsabilidad social en mi trabajo. Lo haría en cualquier trabajo que yo tuviera. No estar de espaldas a lo que sucede en mi época y con mi gente, con mi colectividad, con mi sociedad. Hay una cuestión como de mirar el paisaje de la ciudad realmente como un cuadro, ¿no? Y describirlo. Y Fernando Cabrera está lleno de eso. Como les pegamos, la TV les pega, poniendo en sus ojos valores que nunca podrán comprar. Que nunca podrán comprar, porque nunca tendrán trabajo, ni educación, ni modales, nosotros los empujamos. Ciudad de la Plata de Fernando Cabrera es muy curioso porque sí, capaz que es uno de los discos más experimentales, que yo recuerdo lo que pasó cuando él terminó el disco, me dijo, yo no puedo hacer nada más comercial que esto. A lo que Mauricio Gal me dijo, ¿a vos te parece? Le digo, bueno, no sé, es lo que él declara. ¿Quiénes son los insociales? Pregunta un imparcial. La pobreza es tan caliente que nos quema de vergüenza. Él tenía ideas sonoras, sonidos de carros, de calle, de cosas que él hacía con chapitas, con ruiditos, con grititos, con qué sé yo, con cualquier elemento que pudiera juntar, caía con una bolsa de cosas y se grababan cosas y generaba como una especie de banda sonora del propio disco, muy interesante, ¿no? Ni educación ni modales, nosotros los empujamos. Creo que fue muy rico cuando se extendió, se conectó el pasado uruguayo de ese pudor, de ese criollo, cantor criollo, solista por lo general cantando, con ciertas estéticas del exterior, en este caso de la estética bossa-novesca de Joan Gilberto, y de sacar la mayor energía del menor número del menor número de los elementos que se explicitaban. Si vos te imaginas un candombe en la guitarra, ¿qué te imaginas? Todo el rasguido tratando de imitar la polirritmia de todos los tambores, ¿no? Rascando así. O si no, arpegiado, también, 1000 notas. Entonces me pareció, pensé yo, jugar con la imaginación del oyente, que la gente se imagine eso.
y yo puedo hacer de repente apenas alguna sugerencia o como si fuera el bajo nomás del conjunto. Y todos los tambores, toda la rascada de la guitarra, todo, que se lo imaginen, si la gente sabe lo que es un candombe, ¿no es cierto? Entonces yo puedo cantar veo el acerrín flotando en el aire, veo una espiral de viruta, con partes de ausencia formó su arte, algo de silencio, algo de pregunta. Entonces yo, para hacer de repente el La mayor, en vez de hacer todo el acorde, alcanza con que haga nada más que la tercera del acorde, el Do sostenido, que ya da la pauta, porque la nota diferencial de un acorde es la tercera, la que determina si es mayor o menor. La 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 menor. Y no se precisa más, no tengo que hacer. No, dos notas. Escuela industrial, paso de la arena, ebanistería, Figari. La sierra es la cuña de esta moneda, metro y poesía haciendo yunta. Ahora te mudaste a la Unión, atrás de esa joyera loca te siguieron niñas las herramientas, tras la ilusión que el amor provoca. Esta mesa me confesó que soñó sostener la copa y también me dijo que te dijera: renace el árbol que tu alma toca. En la década del 90, Darnoyan realizó muchas presentaciones en vivo, aumentando su público. Este hecho recién se vio reflejado en el año 2001 con la edición del disco en vivo Entre el micrófono y la penumbra. Ahí creo que hay un par de canciones también donde se nota el amor positivo. El amor por lo positivo, y canciones para adelante también. Dicen los cantores que yo la compuse hace mucho tiempo y recién ahora la estoy cantando, porque no se podía cantar todavía cuando yo la compuse. Que empieza diciendo: nosotros vinimos cantando los días, ¿no? Dejamos el tiempo y las restas del aire. Nosotros cantamos las cosas del mundo, los vivos, los muertos y el hombre y su viaje. Nosotros vinimos cantando los días, dejamos el cielo y las restas del aire. Nosotros cantamos las cosas del mundo, los vivos, los muertos y el hombre y su viaje. Acá dice: homenaje de la Junta Departamental de Montevideo al artista Eduardo Darnoyan. Muchas gracias por esta distinción, que obviamente no merezco, pero que aceptaré como cualquier disciplinado ciudadano montevideano. Lo que tengo que hacer ahora es cantar, y voy a hacer eso. Él solía decir siempre lo mismo. Le decían Cubito Rabón, que esta, que la otra. Las canciones de él, ¿no? Él decía siempre: ustedes pidan lo que quieran, que yo voy a cantar lo que quiera yo.
Para mí fue uno de los más grandes melodistas que ha dado la música uruguaya, vale decir, autor de melodías hermosísimas. Lo iba a ver a él y él decía, chiquilines, ustedes tienen que leer a Baudelaire, ustedes tienen que leer a Julio Herrera y Reisig y no sé cuánto. Y yo iba y leía. Era un literato, básicamente, Darnoyan. Era un literato con grandes dotes musicales. Un nivel de poesía alucinante, increíble, que te lleva a imágenes que se multiplican adentro tuyo. Nuestro primer vínculo con un artista, imagínate, fue con Darnoyan. Fue el primer vínculo que tuvimos como banda, una banda que recién nacía y que nos ponemos en contacto con una persona que era un referente para muchos. Ahí yo recuerdo la percepción por primera vez de la dimensión de que alguien crea en vos sin importar lo curricular. Duele lo lejos, duele lo lejos. Yo mismo ahí en ese periodo ya digo, no toco más, me gustaba más el sonido de la guitarra eléctrica, estaba empezando como a querer cambiar todo eso que venía de música popular uruguaya, de la milonga, la chamarrita y eso. Me gustaba Sansueña, Darnoyan, cuando empezaba a usar las guitarras folk, esos arreglitos, ahora ya no me acuerdo los nombres de los temas, pero bueno, Mujer Flaca, el instrumento, esos temas eran final, era como ya cambiar, ¿no? Y después, bueno, en ese periodo, todo ese periodo fue el que empecé como a cambiar y a agarrar la guitarra eléctrica y componer. Y componía cosas que no tenían nada que ver con lo que venía haciendo. Y yo lo escuchaba por la radio a mis 15, 16 años y la reflexión que yo hacía, que a mí me quedó eso, para mí fue un empuje. Y era, ¿cómo este tipo puede hacer cosas tan complejas a la par que bellas y profundas? O sea, estar tan fuera del mainstream, tan fuera de lo que se considera una canción popular, comercial, que pasan por la radio, e igualmente tener un espacio. ¿Qué deuda pensás que no te gustaría dejar? No dar todo lo que puedo. Que se exprima hasta la última gota. Eso, la espina o la flor sigue como flor. Por el mundo y haciéndome el destino. Gustavo Nocetti vuelve a Montevideo en 1994, luego de cantar 10 años en la ciudad de Buenos Aires y compartir escenario con Roberto Goyeneche, Rubén Juárez, Edmundo Rivero y Osvaldo Pugliese. También fue cantante estable de la Orquesta de Tango de la ciudad de Buenos Aires y habitué del programa televisivo Grandes Valores del Tango, una de las vidrieras mediáticas que tenía el género en Uruguay y Argentina. Llegar a Grandes Valores, bueno, fue bastante traumático para mí, ¿no? Yo tenía 18 años. Y bueno, y un canal de televisión en Argentina es muy distinto a un canal de televisión en Uruguay. Es una cosa, una parafernalia, una cosa media kafkiana y adentro toda laberíntica. Canté Naranjo en Flor en esa primera actuación en Grandes Valores y fue el primer tango que canté en Buenos Aires.
Y extrañamente, para la costumbre de esa época de Grandes Valores, que era un programa que iba en vivo, me lo hicieron repetir, porque la gente no paraba de pedir otra, y tuve que repetirlo. Cuando yo ya me quería escabullir para los camarinos, me llamó Soldán y me dice, no, pibe, vení. Yo me alejé de Grandes Valores. Hicieron ver que el tango era otra cosa que lo que se mostraba por televisión. Así que por televisión se mostraba un tango de cartón, de plástico. La experiencia me ha ayudado por vaquear, porque ya comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Bueno, Donizetti fue un cantor interesante, ¿no? Un tipo muy independiente, una persona inteligente, además, que tuvo una actuación también en la Argentina con la Orquesta de Tango de Buenos Aires, ¿no? Andaba mucho con la música de vanguardia, hacía muchas cosas de Piazzolla, letras de Horacio Ferrer, de lo que iba sacando, ¿no? Fue de los cantores jóvenes que más pintó. El segundo disco fue un disco hecho en base a las intenciones y al esfuerzo de la gente de Joven Tango, ediciones de Joven Tango. Fue grabado en La Batuta y fue hecho con arreglos de Fernando Cabrera. Entonces Nochetti le dice, está fenómeno, pero me gustaría grabar un disco con un arreglador o con músicos que no fueran necesariamente del ambiente tanguero. Y él, que si bien se dedicaba exclusivamente a cantar tango, sus gustos musicales eran muy abiertos. Y vos ibas a la casa de Nochetti y tenía discos de Serrat, de Pink Floyd, de yo qué sé, ¿entendés? Le gustaba todo. Quiso también incluir en el disco temas que no eran del tango. Y bueno, yo hice los arreglos. Y yo hice los arreglos a mi manera. Ventanal de un sexto piso, vos perdida, yo sumiso. Una de las cosas que nosotros hablamos con ellos, con Nochetti, me acuerdo, tratar de lograr crear canciones con aires de tango o tangueras que se arrimaran más a la cuestión afro que tenemos acá y que no tiene Argentina, o que no tenía tanto, pero que no la tiene, es decir, una identidad con el candombe, con esas justaposiciones que se pueden hacer con el candombe y lo afro, con cierta manera de tocar la milonga. Bueno, creo que hay un movimiento de acercamiento de jóvenes al tango. Básicamente esto empezó con el baile. En principio el baile atrajo mucha gente y mucha gente joven también. Y bueno, creo que es una ventana o una puerta de entrada al tango desaprovechada. Sobre todo porque acá en Montevideo se baila con orquestas muy rítmicas. Se baila Canar, se baila D'Arienzo, se baila Biaggi, se baila Bracciati. Digo, y eso está ocultando toda una cosa enorme de la historia del tango. Es muy difícil que alguien baile, no sé, Di Sarli, que alguien baile Troilo, que pongan en una milonga, que pongan a Pugliese. Digo, es muy raro, y eso hace que se pierdan todo ese universo de tango, que es otra calle, y para mí es la calle central del tango. Los bailarines prefieren bailar, el renacimiento de la danza del tango se está dando con ejemplos de tango, digamos, no muy elogiable como tango. El hecho de que se prefiera Raciati para bailar significa que lo que se está haciendo es un baile más cuadrado, pero no es un elogio de los bailarines. Es decir, los bailarines muchas veces no están oyendo lo que bailan. Alguna de esa gente, bueno, entra, también van a recitales míos y descubren que el tango también es esta otra cosa. Y creo que, bueno, cada vez el joven va perdiendo en la medida en que el tango también se va mostrando. Hay una persona a la que tengo que nombrar, que es Malena Muyala. Malena, sin duda, también está ayudando muchísimo en esta cosa de que los jóvenes se acerquen al tango, porque ella es joven, porque tiene mentalidad joven. Mi libertad me sueña con mis amados muertos. En aquel momento hicimos una obra llamada No te banco Gardel, en la sede misma de Joven Tango. Y Gustavo era permanentemente, antes y después, permanentemente aconsejándome cosas. Creo que ha sido muy interesante la propuesta de Malena Muyala.
Los demás casos los veo más en cierne, digamos. Yo era un bicho raro, ¿no? De tener 20 años y estar relacionada con el tango, había como una particularidad. Hay frases por ahí que dicen, el tango te llega después de tal edad o bla, 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 ¿no? Y como que nos criamos con eso. Sabemos que el tango está en nuestras raíces, pero es cosa de veteranos, ¿no? Ya me va a llegar. Y después hay otra cosa, que también no se considera o no se consideraba en aquel momento que fuese una música comercial y que vendiese mucho. Quisiera saber qué sentirás cuando no esté. Yo ya no tengo 20, ya tengo más de 40, entonces yo también ahora soy la actualidad del tango, ¿no? Y mi generación es la actualidad del tango. Esta generación acepta que el tango se mezcle con la milonga, que se mezcle con la samba, con la cueca, con la música litoraleña y que se empiece a desfigurar un poco el límite. Si es así, si ya no hay nada que detenga la caída, si no hay recuerdo que rescate en mi memoria. En el 91 ganó un primer certamen nacional de tango. Yo estaba en la facultad cursando en ese momento y entraron, me acuerdo, con una revistita de la Guía del Ocio, mis compañeros, y dijeron, che, hay un concurso de tango y $2.500 de premio, te tenés que presentar, te vamos a ir a alentar, bla, 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 bla. Con el tango hace además una enorme cantidad de actividades durante todo el año. Y por las direcciones de cultura y la gente del Instituto Nacional de la Juventud citó a través de los medios de comunicación a todos que tuvieran menos de 40 años. Lástima abandoneón mi corazón, tu ronca maldición maleva. Ahí obtengo ese primer premio y claro, eso me abre también una puerta enorme a que me inviten a cantar antes de la orquesta de Osvaldo Pugliese, en el Solís. Tiene 21 años. Fue la ganadora del primer certamen que realizó el año pasado Joven Tango junto con el Ministerio de Educación y Cultura. Canta Malena Mural. Mi corazón, tu ronca maldición maleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Hasta que todo eso va desencadenando que en un momento de una empresa me plantean que bueno, que querían comprar ese número, que eran 1.500 discos. Me acuerdo que un disco de oro en aquel momento eran 3.000, o sea que era un medio disco de oro que compraban. Y ahí automáticamente empezamos como a ensamblar todo para grabarlo, ese disco. Y obviamente que le dijimos que sí, que le íbamos a vender los 1.500 discos de algo que no existía. Y nos pusimos a grabar y fue una experiencia preciosísima. Fue cuando sale mi primer disco, Temas Pendientes. Que también sucedió que en 10 o 11 meses la gente compró otros 1.500 y se transformó en disco de oro. Y eso, cómo llegó rápidamente a la gente ese trabajo. Sueño, noche clara y serena, y yo esperándote. Mi primer disco tiene poca participación o poca intervención de bandoneón. Primero porque yo ya las canciones que venía haciendo, los arreglos no lo tenían, el bandoneón. Segundo, porque yo me considero muy gardeliana y a mí me da mucha gracia a veces cuando la gente dice, no, el tango tiene que tener bandoneón. ¿Y quién te gusta? Me encanta Gardel. ¿Y cuántas canciones de Gardel escuchaste con bandoneón? Creo que no sé si hay alguna. Hay que empezar a buscar, ¿eh? El tango se baila de tal forma, el tango se canta de tal forma y te tenés que vestir de tal manera, no es así, no funciona de esa manera. Entonces también fue como una apuesta interesante por parte de ese jurado en aquel momento, elegir a alguien que se salía como del modelo esperable, ¿no? Eso también a mí me dio la licencia de seguir como escuchando qué quería decir yo y cómo lo quería decir, sin tratar de meterme dentro de un traje o de una caja que a mí no me iba. Y no fue como una actitud de soberbia, fue una actitud de autenticidad. Quiero respetar la esencia de lo que digo y no la forma de cómo lo digo, ¿no? Y creo que esa forma es la que con el tiempo se ha ido flexibilizando. Senderos, bancos, soledad, y la fuente llora su tristeza porque no puede correr hasta la fuente de atrás del hotel. Sí, hay un vals de Fernando Cabrera.
En otro disco hay un tema de Samantha Navarro, sí, hay un tema de Samantha Navarro. Es como empezar a romper un poco con todo eso, pero ya te digo, no desde porfiar, desde ir, bueno, porque sí, soy rebelde sin causa, no. Trato de escucharme a mí. El clima del tanguero, del público tanguero acá, los lleva siempre o los empuja a seguir esa onda del tango de los 40 y ir a esos repertorios. Entonces siempre es una pelea que por ahora no se ha sabido ganar. No pudiste dormir pensando en mí, girando, derramando miedos y deseos. Te tengo en mi poder. Me parece que es una trampa que se tiende el propio intérprete. Cuando vos metés en tu repertorio solo canciones muy conocidas y clásicos, sí, claro, el mundo se vino abajo, la gente se puso de pie, gritaron, todo. Pero, ¿te vieron a vos realmente? ¿O vieron Los Mareados? ¿Vieron La Última Curda? Nostalgia. ¿Vos dejás una platea tanguera gritar, que pidan? ¿Qué quieren? Nostalgia. La Última Curda. Los Mareados. ¿No? María. Garúa. Me parece que no es tan importante quién lo está cantando. Es la canción. Entonces, ojo con eso también, ¿no? Y sigue pasando eso. Gente que... Y se sobreactúan, los repertorios son malos. Y creo que le hacen daño además con exageraciones en la interpretación, que al final son cómicas, ¿no? Mi libertad me insiste con lo que no me atrevo, mi libertad me quiere con lo que llevo puesto. Mi libertad me absuelve si alguna vez la pierdo por cosas de la vida que a comprender no acierto. Mi libertad no cuenta los años que yo tengo. El tango me parece que es un género que se cerró, que ya pertenece al pasado. No es algo que nos refleje hoy. Porque, por ejemplo, yo, que soy músico, no hago tango, ni lo haría. Porque me parece que sería chocar contra una pared. O sea, ya no hay público, ya no hay gente para que le interese escuchar tango. Sí me parece importante estudiarlo. Del mismo modo que estudiamos a Bach o a Stravinsky o a cosas que pertenecen a otro periodo de la historia de la humanidad. Hoy nadie compone como Bach, nadie lo haría, porque aparte sería anacrónico y ridículo. Pero sí vale la pena estudiarlo, por cierto. Sí, hay grupos interesantes que se han estado formando y que están haciendo un producto de calidad, pero tenemos las barbaridades del tango de orquesta sinfónica, que es una grosería. En principio, un tango con 80 personas no es un tango mejor que un tango para 6 personas. Es suponer que si tenemos más gente y además pertenecen a otro ámbito de la cultura, con más prestigiosa para los que tienen prejuicios, no para quienes respetan el tango. La música sinfónica, buena o mala, porque ahí no se diferencia la mala de la buena, es decir, se supone que si es sinfónica es buena, pero yo trasponiendo una cosa a otra cosa, una pieza para charango tocada en trompeta no es mejor. Simplemente es un disparate. Niña, lo hubieras dicho si estabas enamorada. Amor que no da nada, no es más que puro capricho. Creo que hay muchos músicos nuevos, buenos, haciendo muy bien el tango. Del mismo modo que cuando vas a ver la Filarmónica, hay muy buenos músicos haciendo muy bien Berlioz o Beethoven o lo que sea. Ahora, que no sé si hay una renovación, no sé si el género, para mí el género murió, ya te lo dije, no está vivo. Es una cosa que se cerró. No comparto que el tango se haya cerrado. Pienso que sí, quizá, no sé, interpretando ya, ¿no? Que quizá lo que se refiere Fernando es a ese tango, al que estamos hablando, a ese al que se encasilla dentro de esa cajita. Ese sí, obviamente, ese que está en la cajita está allá en el museo, ya fue, ya pasó. Y creo que con distintas palabras estamos diciendo un poco lo mismo. Sí hay que seguir tomando elementos de ahí, de la esencia de ahí, para crear hoy. Y el tango, sí, aparentemente estaría muerto, como novedad hasta ahora, capaz que aparece algo raro, no está muerto lo tanguero. O sea, lo tanguero está absolutamente vivo. En
cómo la gente camina por la calle, que decíamos hoy, como insumos en muchísimas, en los fraseos, en las melodías, en el timbre del bandoneón. Está absolutamente vivo, como sustrato en todo el uruguayo. Capaz que es una más linda forma en que algo que creció y se desarrolló con nosotros, está en el ADN del Río de la Plata, el tango. La mejor manera que puede estar viviendo, y aparece aquí y allá de millones de maneras. Para mí el tango en realidad es un árbol con unas raíces muy profundas, pero que los frutos que da ese árbol son frutos de hoy, ¿no? Entonces esos frutos de hoy es los que quienes estamos dentro de la creación y que tomamos cosas del tango, tomamos cosas de esa raíz, pero no somos ya esa raíz, somos los frutos de eso, ¿no? Todo lo que di no fue más que mi corazón, mi piedad, mi desilusión. Cada herida y de mi canción, rima, verso y entonación, escalón, paso y tropezón, la caída. En los 90 hay un cambio generacional. También rompió con ese rock solo de bandas, o sea, de tema de rock de bandas que fue muy común acá y no había cantautores de repente, pero ahí aparecieron. Por ahí aparece Martín Buscaglia, aparece Samantha Navarro, aparece Rosana Tadei también. El loco de blue jeans sentado en el café, ya ni sabe quién es. Creo que a todos nos ha pasado que durante toda esa década nos preguntaban, ¿qué música haces? A todos, siempre que había una entrevista, ¿y vos qué tocás? Y nosotros siempre intentando, recuerdo a veces de compartir charlas con ellos, decir, bueno, pero es que ¿qué hacemos? Canciones, son canciones, no tenés por qué explicar qué es, que fusionás. Una nenita de manos bailando un vaivén, como girando un compás de mis notas. Surge el festival de la canción en Montevideo, que lo gana Samantha, entonces ingresa como dentro de la escena también femenina, que no éramos tantas. Y a instancias de Esteban Klisic, que era mi maestro en ese momento, participé en el festival y salí seleccionada y fue un momento clave. Bueno, Samantha, ¿cuál es el próximo tema que nos vas a hacer? A ver. El próximo se llama La Planta. ¿La Planta también tiene un toque ecológico? Muy, muy ecológico. Macanudo. Vamos, fuerte el aplauso, Samantha, que hoy estuvo aquí y estará muchas veces más aquí en el programa. Dale. Tengo una planta sobre la cabeza, incrustada, atrapada entre cuatro rulos. Bueno, la aparición de Samantha fue muy fresca y muy linda y con mucha... Esa mirada aguda, con humor, con cierta cosa punk también, rockera. Lentamente terminó su coñac, dejó el vaso vacío sobre el mostrador. Miro de reojo un viejo que hacía muecas con la comisura del labio. Vino a su mente el primer día de encuentro, el gringo brillante contra la tarde azul. Cuando la vi dije, qué bueno, como sentir cierta hermandad también en la forma, en el decir, en el manejo de las melodías, de la voz, del formato de la canción. Rosana era como ¡guau! No sé si era referente es la palabra, era como una admiración, como decir, ¡pa!
un ser humano puede hacer esto, es alucinante. Y es una mujer y es un swing, está buenísimo. Mujeres en la escena no había prácticamente, menos en el palo rockero, o sea, era como que estaba dando de alguna manera el primer paso con unas botas y una minifalda por acá, cantando con nada, o sea, sacando todo lo que podía en el escenario y había que tener como mucha seguridad para hacer eso. No sigas más. Que en mi corazón ya no quedan pasos hacia el mar. Confluía todo de una manera que no sé si antes me parece que estaba más compartimentado y se miraba más de reojo, ¿no? Me parece que hubo una cosa más de multicolor en el momento en que yo empecé a hacer música. Martín Buscaglia, cuando aparece ya con esa cosa de el niño que había caído en la marmita del candombe beat y bueno, y ya de principio tenía ese talento que tuvo siempre y que desarrolló siempre. Sé que voy a amarte, ya extraño los besos que vas a darme. Chao, me voy a amarte, seguro que ya voy a encontrarte. Yo era muy chico, ahí, tenía 22 años, que en esa época no era común grabar tan joven. Ahora es más común porque tenés los medios y ya sabes grabarte, ¿no? Pero en esa época te tenían que dar un estudio. Todos los elementos que hay en mi música ahora estaban presentes ahí igual, de otra forma, con otro énfasis. Te quiero como un maní, calentito y bien cocante. El primer disco, los demos los hice con Juan Campodónico, antes del Peyote Asesino. En la vuelta estaba la gente el club de Toby, estaba la gente de la Abuela Coca, Samantha Navarro, el Tatita Márquez, Luciano Superviel, todos músicos que hemos seguido carreras diferentes, pero justamente eso es lo singular quizás, que no por ser generacionales nos subimos todos a una misma ola. El Padre de nuestra actividad, Señor de nuestra tierra, que como un sol. Por ahí la conocí a Samantha y toqué con ella, toqué en la banda de ella, confluye en un montón de cosas poéticas, líricas, un desparpajo y una amplitud, un desprejuicio, una cosa así. No habían canciones de la que planchaba en el baile, no había canciones de la tímida. O sea, no había canciones de mujeres, las canciones las hacían los hombres para temas de hombres con una óptica de hombre. Y las canciones de mujeres que habían eran canciones de mujeres muy diferentes a mí. Yo era una semimonja y un ratón de biblioteca. No era como la de Bésame Mucho, que a los 16 años yo había tenido como una vida muy increíble. Entonces, de mi lado, no había. Yo decía, pero tiene que haber más personas como yo, ¿no? Y las canciones, ¿dónde están? Y ahí empecé a hacer. Hoy es sábado a la noche, Josefina está cansada de quedarse siempre en casa, enojada y aburrida, esperando que le inviten a salir. En la tele los reclames son de chicas supermonas que parece que se burlan de la poquita gordura y de la mucha envidia que les tiene. Josefina quiere adelgazar, ser más linda, ser más atractiva. Josefina quiere adelgazar. Todos los músicos que tocábamos ahí en la banda de Samantha eran más grandes que yo era más chico. Entonces eso como que también me obligó a profesionalizarme. En esa época fue que empecé quizás a pensar como una posible actividad a la que me dedicaría. El Tatita, grandotina. Se acaba la batería. Coca. Mirada sexy, con un libro en la cabeza, ensayo frente al espejo, que me dedico Y me llaman por teléfono y yo agarro el teléfono de mi hermana
y era Eduardo Arnoyanz, que me llamaba a la casa de mi madre y me contaba que se había recopado con el disco y que había escrito una crítica y me quería contar cosas de lo de la crítica, en compartir ese momento, y yo quedé, no sé, levité como 5 centímetros. Soy el sueño americano vuelto realidad en esta tierra del sur. Podés ver mi cara pintada y mis tetas nuevitas. En cada para ti, en cada nueva gente, en cada revista que compras por ahí. Estoy en toda la tapita, mijito, porque soy una cover girl. Cover girl, I am a cover girl. I am a sexy pretty cover girl. Cover girl, I am a cover girl. Hey, wanna go to bed with me? Oh yeah. Bárbaro, ¿eh? Realmente muy, pero muy lindo, muy dulce, algo diferente, un tipo de melodía, un tipo de música que generalmente no hacemos aquí en el programa, realmente bien vale la pena. Quienes intentan remontar un barco, hay quienes intentan sumergir mi voz, hay quienes se creyeron conquistadores, descubren el dorado en cualquier rincón. Tan loco aquel que quiera volar buscando un sitio al lado del sol, tan loco aquel que quiera tu corazón. Coloco tu color en cada rayo de sol. Se quema aquel que quiera tu corazón.